buenas tardes a todos. Voy a intentar ser breve, voy a intentar ser lo más, dentro de las posibilidades, interesante posible, porque a estas horas supongo que todos estaremos con el café, ¿vale? Cuando se pusieron en contacto conmigo las personas de Álava, en concreto Francisco, para que luego no diga que le llamo Paco, lo que me planteaba era que hiciese una presentación acerca de lo que nosotros hemos evolucionado gracias al apoyo, en este caso, del Grupo Álava, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he intentado hacer una presentación que mostrase nuestras capacidades y todo el desarrollo que hemos realizado en base a todo el soporte que nos han dado ellos, ¿vale? No voy a hablar mucho de CERE porque no viene mucho, pero al caso, pero sí sobre todo cómo nos ha cambiado el apoyo de esta empresa. Muy brevemente, por lo menos para que sepáis qué es CERE, ¿no? CERE es una empresa que se dedica a la certificación y a los ensayos de energías renovables. Nosotros nacimos en el año 2015 y el acrónimo de CERE es Certification Entity for Renewable Energies, ¿vale? En un principio nos dedicábamos muy específicamente a la certificación de producto de inversor fotovoltaico, pero hemos ido ampliando nuestra gama y hacemos también ensayos sobre convertidores de almacenamiento, ensayos sobre cargadores de vehículo eléctrico y también hacemos ensayos, simulación y certificación sobre plantas de generación. Cuando hablo de cargador de vehículo eléctrico, es el cargador de vehículo eléctrico de este tamaño, no el que vosotros podéis encontraros en vuestra vivienda, que este tipo de trabajos no realizamos. Nosotros, sobre todo, trabajamos con los ultrarrápidos. Lo primero que encargamos al Grupo Álava, evidentemente nuestro sector nos demanda una serie de ensayos para la homologación del producto, ya sea a nivel europeo, ya sea a nivel internacional. Una parte de esos ensayos son los ensayos de compatibilidad electromagnética. No me voy a meter mucho porque aquí hay un experto, no vaya a ser que meta la pata y me corrija. Pero bueno, básicamente lo que se basa en la compatibilidad electromagnética es verificar que los productos eléctricos y electrónicos no generen un ruido por encima de los límites permitidos y que ese ruido que generan no perturba a otros. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, pero todos nos acordamos de esto. ¿Os acordáis cuando empezamos a tener teléfonos móviles, íbamos en el coche, sonaba la radio y empezaba a sonar pa, 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 pa? Pues eso quería decir que el propio teléfono móvil estaba interfiriendo en la señal de la radio, ¿vale? Básicamente que os quedáis con esa idea. ¿Qué es lo que hicimos? Una de las grandes ventajas que tuvimos con el Grupo Álava es que en este caso se adaptó a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una cámara de compatibilidad electromagnética un poco especial. Y digo un poco especial porque, bueno, en primer lugar era una cámara completamente anecoica. Eso nos permitía, evidentemente, reducir los tiempos de ensayo y además ya estaba aceptada por la normativa. Pero principalmente no teníamos altura, con lo cual necesitábamos algo que encajase en el hueco que teníamos. Pero es una cámara un poco especial, sobre todo por el peso que puede llegar de los equipos que puede llegar a ensayar y sobre todo también por la potencia que puede llegar a manejar. Podemos decir que hoy por hoy es una cámara única en España, porque podemos ensayar equipos muy pesados y de muy alta potencia, ¿vale? Equipos muy pesados se pueden ensayar en otras cámaras, pero de muy alta potencia es bastante complejo. ¿Por qué? Porque la cámara nosotros la desarrollamos específicamente para convertidores de potencia. Podemos ensayar equipos de hasta 1 tonelada, bueno, aunque luego tuvimos nuestras peculiaridades con el peso, pero sobre todo podemos ensayarlo a muy alta potencia, que es algo que sí que nos hace únicos en España. Bueno, aquí vienen las características, bueno, pues la zona quieta, la mesa rotatoria, son medidas a 3 metros, evidentemente, y hacemos todo lo que son ensayos de emisión y de inmunidad radiada. Esta es una foto de la cámara, bastante interesante. Bueno, básicamente tenéis ahí la antena, la puerta se accede por la parte de atrás y, como veis, está completamente apantallada. Más peculiaridades, bueno, pues sobre todo lo que os comentaba, lo del diámetro del plato giratorio. Aquí ponemos 700 kilos, podemos ensayar un poquito más, pero bueno, tampoco lo hemos querido forzar. Y luego, sobre todo, una de las grandes ventajas es la combinación con la potencia, que es lo que he comentado antes. Cuando nosotros queremos ensayar un cargador de vehículo eléctrico de 160 kilovatios, que son los que podemos ver en los centros comerciales, en las electrolineras, son cargadores ultra rápidos, se tiene que ensayar a la potencia del cargador. Y no todos los laboratorios combinan esa potencia con el ensayo en cámara anecoica. De hecho, otros laboratorios en España nos subcontratan esa actividad, porque nosotros sí que podemos llegar a recircular dentro de la cámara. Aquí pone hasta 300, pero hemos forzado un poquito hasta 400 kilovatios. Tenemos potencia para llegar hasta 500, pero nos hemos quedado en 400.
las características técnicas, pues bueno, además de la cámara, nosotros cuando nos pusimos en contacto con el Grupo Álava, además de lo que es el diseño de la cámara, pues nos ayudó con el sistema de inmunidad radiada, que no disponíamos de él, un sistema totalmente enracado, con nuestro generador, con nuestros amplificadores y muy adaptado a las necesidades que teníamos. O sea, nosotros sabemos que hay muchos proveedores de equipos de compatibilidad traumática, pero lo que nosotros queríamos era un proyecto a medida, que eso era lo más interesante. También tuvimos la oportunidad de probar un nuevo receptor EMI de la empresa del fabricante Gauss y la verdad es que es un resultado que nos ha dado excelente, saliéndose de lo habitual, de lo que todos conocemos, Rohde & Sbar y otros fabricantes. Pues la verdad es que es un equipo que nos está dando unos resultados excelentes, sobre todo porque lo que hemos conseguido con esta combinación de cámara y receptor EMI es reducir los tiempos de ensayo y eso es métricamente demostrable. Cuando se hace un ensayo en otro laboratorio de emisión radiada, tardan 3 veces más de tiempo de lo que tardamos nosotros. Entonces, es una ventaja de cara al cliente. A veces para nosotros no es tanta ventaja porque, claro, al final nos dicen son menos horas, cobráis menos, pero la realidad es que también tenemos que amortizar los equipos que hemos comprado. Además de la parte de emisión, pues tenemos otro receptor de Gauss para la parte de emisión conducida, podemos hacer todos los ensayos de conducidas, armónicos, flicker y todos los ensayos de inmunidad. Casi toda la instrumentación fue adquirida en el momento que compramos la cámara, que fue en el año 2020, si no recuerdo mal, al final del 2020, aunque estuvo plenamente integrada en el año 2021. Los bancos de ensayo. Esa es la peculiaridad, esa es la combinación que nosotros tenemos con nuestra cámara anecoica. Nosotros tenemos la cámara anecoica en la primera planta, es un edificio de 3 plantas, y en la planta baja lo que tenemos son los bancos de potencia. Los bancos de potencia, no sé si más o menos os conocéis el sector, pero básicamente lo que nosotros ensayamos son convertidores de potencia. El convertidor fotovoltaico que coge la componente continua, la corriente continua que generan los paneles e inyecta corriente alterna en la red. Nosotros tenemos que simular esa componente continua, lo hacemos a través de un rectificador y tenemos la parte más compleja que es simular la red. Un rectificador al final no deja de ser transformar la alterna en continua, das una corriente, das una tensión y es algo simple. El problema es la parte de alterna y ahí es donde nosotros hemos recibido el soporte por parte del Grupo Álava, a través de un fabricante nacional de fuentes de alimentación que se llama Cinergia. ¿Cuál es la peculiaridad de nuestras fuentes de alimentación? Bueno, lo primero es que es una fuente pura. Nosotros ahora mismo nos conectamos a cualquiera de los enchufes que tenemos aquí y vamos a tener una perturbación armónica bastante alta y vamos a tener problemas. Aquí a lo mejor menos, pero en una zona industrial vamos a tener muchos problemas por toda la maquinaria que hay instalada. La fuente es pura, es decir, no nos da tasa de distorsión armónica, no vamos a tener perturbaciones, es una fuente que lo que nos va a decir es todo lo que conectes aquí, todo el ruido que genere o todo el ruido que midas es por parte del producto que estás ensayando. Pero además esa fuente lo que nos permite es básicamente una fuente basada en amplificadores lineales de 4 cuadrantes y lo que nos permite es modificar las condiciones de la red. Podemos modificar la tensión, podemos modificar la frecuencia, podemos hacer saltos de fase, podemos hacer todas esas combinaciones que realmente ocurren en la red y que están embebidas en los requisitos de conexión a red de los diferentes países. Nosotros somos un laboratorio que ensayamos y certificamos para más de 50 países distintos y los bancos de ensayo es donde nosotros podemos verificar en un entorno controlado un evento en la red. ¿Vale? Bueno, ahora os cuento un poco las características. Muchas veces la gente empieza a pensar, y bueno, si es un equipo que se conecta en campo, ¿por qué no lo ensayas en campo? Porque a mí, desgraciadamente, no me deja mover la frecuencia de la red. Y cuando se lo pido al operador de red, pues lo primero que hace es ponerme un policía en la puerta para decir que no la mueva, porque la frecuencia de la red afectaría a todos los usuarios. Características de nuestro banco de pruebas. Creo que está... Bueno, aquí se ve fatal. No sé si lo vais a ver. Lo veo mejor allí que ahí. Bueno, básicamente nosotros tenemos 4 bancos de prueba, ¿vale? Aquí os he puesto 3 porque el cuarto no está basado en fuentes de Cinergia. No está basado, pero os aconsejo que no hagáis algo como hicimos nosotros, porque se nos ocurrió desarrollar un banco de pruebas por nosotros mismos, por la expresión, pensando que iba a ser más barato, y la realidad es que ha sido el doble de caro de lo que sería una fuente de Cinergia, con lo cual os aconsejo que no lo hagáis. En fin, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues bueno, los 3 bancos. La ventaja que nos dan las fuentes de Cinergia es que, bueno, básicamente son 3 fuentes de 160 kilovatios. Bueno, esto es la parte de continua, la parte de alterna son 160 kilovatios y lo que nos permite es trabajar de forma independiente o trabajar en paralelo. Es decir, podemos estar ensayando 3 equipos en paralelo o incluso un equipo de 480 kilovatios.
Ventajas que tienen nuestros bancos: en continua podemos llegar a trabajar hasta 1500 voltios, que son las tensiones que se suelen manejar en el sector fotovoltaico. En almacenamiento se trabaja a menor tensión y en cargador de vehículo eléctrico también menos. Y en la parte alterna podemos llegar hasta 800 voltios. El rango de frecuencias podemos trabajar de 0 a 400 hercios. Y bueno, ¿para qué trabajar a 400 hercios? Sobre todo para trabajar en el entorno aeroespacial, ¿vale? Que nosotros tenemos algún fabricante que hace convertidores de potencia para aviones y necesita trabajar a esa frecuencia. Los límites de corriente pues son las que estáis viendo, son 234 amperios por cada una de las fuentes, y luego tenemos los diferentes sistemas de aislamiento de cara de las fuentes con el usuario y contra la red, que son los diferentes transformadores. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Esto lo que nos permite, junto con la cámara, es: yo puedo ensayar un código de red para un convertidor fotovoltaico, puedo ensayar un cargador de vehículo eléctrico para todos los ensayos de seguridad, pero si quiero hacer los ensayos de compatibilidad electromagnética también los puedo hacer, porque para eso puedo conectar los cables con la cámara, que además la cámara tiene una funcionalidad que ahora os explicaré, y puede hacer todos los ensayos a máxima potencia dentro de una cámara anecoica, lo cual, como vuelvo a insistir, en España es único. Dentro de la cámara, además de tener nuestros filtros, tenemos un sifón, no sé si lo digo bien. Bueno, básicamente es un cubículo por donde podemos pasar todos los cables de potencia y no necesitamos una conexión específica para cada uno de los cables con los que nosotros trabajamos. Esta es la fuente. Parece pequeña, pero para que os hagáis una idea, este transformador de aquí es de 500 kilovatios. O sea que es una fuente ya de una potencia de un tamaño bastante importante. Muchas veces la gente nos pregunta si estas fuentes se mueven, y digo, no, normalmente están quietas. Pero aparte de eso, tampoco lo voy a sacar de aquí porque el coste que tiene la fuente, bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, para mí me parece muy elevado como para arriesgarse a moverlo. Bueno, cosas que os quería comentar. Bueno, pues al final, una de nuestras ventajas de cara a nuestros competidores es que gracias a este desarrollo del laboratorio de potencia podemos hacer ensayos en nuestras instalaciones sin tener que hacer un uso de las instalaciones del cliente. Por lo general, un laboratorio de esta potencia en Europa, que yo conozco, hay otros 2, pero no son privados, son laboratorios públicos, con lo cual yo no puedo competir, porque es muy difícil. Hombre, me encantaría competir, porque al final me juego el dinero que no es el mío, pero no es nuestro caso. Somos una empresa privada que necesitamos dar beneficios. Entonces, nos hace únicos. ¿Por qué me decís? Bueno, y si tenéis 500 kilovatios, realmente los convertidores fotovoltaicos los hay de mayor potencia. Hay 3, 4 o 5 megavatios. En fotovoltaica, tanto como en fotovoltaica como en almacenamiento, hay una tendencia a trabajar o bien con inversores hasta 300 kilovatios, que le llaman string inverter, que es básicamente inversores que se utilizan en plantas fotovoltaicas, o inversores de alta potencia. Los inversores de alta potencia es muy difícil que un cliente mueva su equipo, que puede llegar a pesar hasta 8, 9 o 10 toneladas, a un laboratorio. Prefiere que el laboratorio desplace con su instrumentación a hacer los ensayos en casa del cliente. Entonces, bueno, esto es un conjunto de las normas que podemos hacer. He puesto un resumen. Y además de este laboratorio de potencia, además de las fuentes facilitadas por el Grupo Álava, la cámara anecoica, también estamos usando unos equipos de medida que se llaman DWSOF, que son un osciloscopio con una alta precisión, que además nos permite hacer un cálculo y una medida directa de la potencia activa, potencia reactiva durante los huecos de tensión, durante cambios de frecuencia. Es un equipo modular pequeño, vamos, pequeño, es una cosa así, comparado con el que usábamos antes, que era un equipo de este tamaño y que pesaba 1 quintal, pues la verdad es que hemos ganado mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que podemos decir que casi toda la instrumentación que utilizamos para los ensayos ha sido parte de la colaboración que llevamos años con el Grupo Álava. Cosas que nosotros también aportamos, porque muchas veces, al final, el fabricante de la fuente hace una fuente para un producto en concreto o para un sector en concreto. Una de las grandes ventajas que nos hemos encontrado con el fabricante local, con Cinergia, es que nos escucha. Y podéis decir, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Yo tengo un problema con la fuente y me la repara. Sí, bien, eso es obvio, porque tienes una garantía. Pero ya no es solo eso, sino que nos piden proyectos tremendamente raros y nosotros podemos tener el soporte técnico por parte del fabricante en España para decirnos, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, tenemos que probar esto, tenemos que modificar. O sea, hay una relación con ellos que al final es una relación
muy interesante para ambas partes porque ellos mejoran su producto y nosotros podemos dar un servicio al cliente que nos ayuda a poder mejorar. También era uno de los motivos, uno de los condicionantes por los que seleccionamos este tipo de fuentes, aparte de su fiabilidad y su garantía, el soporte técnico, porque nosotros no somos una fábrica que hacemos siempre lo mismo y está todo automatizado, sino que hacemos cosas bastante raras y extrañas y necesitamos un soporte muy importante por parte del proveedor de maquinaria. Yo creo que esta es la última. No, todavía me queda más. Bueno, lo que os he comentado. Ensayamos, simulamos y certificamos. Muchas veces la gente focaliza a las entidades como un laboratorio de ensayos o como una entidad de certificación. Nosotros lo que queremos dar es una solución única a nuestros clientes. Y eso parte de hacer los ensayos, hacer la simulación y hacer la certificación. Para simulación estamos utilizando software, digamos, comerciales, y en este caso no estamos trabajando con material que esté facilitando el Grupo Álava. Pero sí que es cierto que a la hora de hacer ensayos, como la potencia cada vez está siendo mayor, hay muchos códigos de red, hay muchos requisitos de conexión en diferentes países que están empezando a aceptar los ensayos en hardware in the loop. Y ahí sí que más tarde o más temprano tendremos que acercarnos a un simulador como puede ser Opal o como puede ser otras marcas para poder trabajar con ellos. Una de las cosas que me ha alegrado es que nuestras fuentes de Cinergia tienen integrado ese amplificador y podemos conectar un Opal para hacer ensayos sobre las fuentes. Me he enterado hoy, no lo sabía. Bueno, certificamos. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿y un certificador realmente qué hace? Bueno, pues básicamente lo que nosotros hacemos es una evaluación de la conformidad. Verificamos que se cumplen los requisitos, cualquiera de los requisitos, para un país en concreto. Y ese certificado en muchos países es totalmente obligatorio. Por ejemplo, en España, si tú quieres conectar una planta de generación de energía a la red, tienes que tener un certificado del conjunto de la planta. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado en este caso? Pues delegar esa responsabilidad en entidades acreditadas. ¿Vale? Nosotros toda nuestra actividad la hacemos en base a nuestra acreditación. No es que seamos mejores ni peores, sino que hemos pasado un proceso de acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación, en el cual hemos demostrado, o eso creemos, que tenemos capacidad, que tenemos competencia y que tenemos medios para realizar el trabajo por el cual nos han acreditado. Y no te acreditan para certificar todo, sino para certificar una norma en concreto. ¿Vale? Que eso es ahora lo que os quería comentar. Esa es la parte más enfocada a la combinación entre potencia y lo que es la cámara anecoica. Pero también tenemos un departamento no muy grande, pero bueno, hace sus cosas, en la cual nos dedicamos a ensayar equipos electromédicos. ¿Vale? Equipos electromédicos que pueda ser desde un electrobisturí a un generador de rayos X, a un electrocardiógrafo, un electroencefalógrafo. Todos esos productos necesitan ser certificados por la autoridad competente y para ello se hacen unos ensayos. Esos ensayos son compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica. Compatibilidad electromagnética para un producto médico es muy sensible. Todos hemos entrado en los hospitales y hemos visto, no utilicemos el móvil. ¿Y qué es lo primero que haces? Utilizar el móvil, porque tienes esa costumbre. Pero nosotros hemos comprobado que ciertos equipos son tremendamente sensibles a la radiación electromagnética, como puede ser, por ejemplo, electrocardiógrafos, electroencefalógrafos o monitores de supervivencia vital. Casi nada. Y el problema está en que esos equipos, por su propia construcción, no pueden ser inmunes a la radiación electromagnética, porque lo que tienen que hacer es captar niveles de milivoltios para ver si realmente el ser humano tiene o no tiene un problema. Con lo cual, lo que te dice la normativa es que puedes reducir el nivel de inmunidad y poner ciertas barreras para que no sufran esa modificación de su comportamiento. Poner un cartel de que no se utilice un móvil puede ser bastante inteligente, pero la verdad es que es bastante poco práctica porque todos lo usamos. Pero bueno, en fin, principalmente nos centramos en productos médicos, material, equipo de medida, control y uso laboratorio. Todos los equipos de medida que utilizamos cumplen esta normativa, pero nosotros la podemos ensayar y certificar. Equipos electrodomésticos y también hacemos ensayos de MC sobre los equipos multimedia, equipos de tecnología de información, ordenadores, etcétera, etcétera. Y también equipos que se vayan a utilizar en entornos industriales. Eso es un poquito todo lo que hemos hecho. Pues en la Cámara MC hemos ensayado un total de 66 proyectos, 51 de ellos de productos médicos y 15 de productos industriales. También hemos hecho entre 20 y 25 modelos distintos de cargadores de vehículo eléctrico y en torno a unos 20 inversores tipo Stream.
Yo pensaba que iba a ser más corta, pero veo que tengo más páginas de las que pensaba. Bueno, brevemente para que lo conozcáis, qué es lo que hacemos nosotros, el proceso, básicamente un cliente nos contacta, preparamos una oferta en base a las necesidades que él tiene, preparamos un plan de ensayos en el cual definimos los tiempos, los ensayos a realizar y la documentación que nos tiene que entregar, emitimos un informe de ensayos si cumple, si no cumple también, pero básicamente si no cumple el cliente no lo necesita ni lo quiere, y después de que el informe de ensayos cumpla todos los requisitos, emitimos el certificado. Y esto es lo que os quería comentar. Al final, mucha gente dice, bueno, pues yo hago los ensayos, pues yo hago la certificación. Bueno, para eso tienes que tener una acreditación. Si no tienes una acreditación, esos ensayos y esa certificación no tiene validez. Os muestro un poco nuestras acreditaciones. Estamos acreditados como entidad de certificación y como laboratorio de ensayos por la Entidad Nacional de Acreditación. También estamos acreditados por el esquema CB y también tenemos la acreditación para Estados Unidos a través de la entidad de acreditación de Estados Unidos por una razón muy sencilla. Todo el mundo después del COVID conocemos las siglas FDA, porque antes no la conocíamos, pero después del COVID lo sabemos perfectamente lo que es. Es la agencia que hace el control de del acceso a los productos médicos en Estados Unidos, y la FDA hace un par de años definió que los laboratorios donde se ensayasen los productos electromédicos que se quieran instalar en Estados Unidos tenían que pasar una acreditación especial denominada ASCA. A día de hoy nosotros lo pasamos porque esta entidad estaba dentro de ese acuerdo con la FDA y podemos decir que somos el único laboratorio en España que puede hacer ese tipo de ensayos. Hay más en otros países, evidentemente en Estados Unidos hay muchos, pero en España somos los únicos. Podemos certificar para otros países, como puede ser además de Estados Unidos, para productos médicos, para otros productos, Israel, Colombia, Corea, Australia y un gran número de países. Y ahora sí, he acabado. Quedan 4 minutos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta, tú no puedes preguntar. Gracias. La cámara es totalmente anecoica. ¿Cómo es? ¿Sí? Sí. Gracias. La cámara es totalmente anecoica. ¿Cómo es el suelo en la parte de donde colocas el equipo de bajo ensayo? Nosotros tenemos, el suelo es de madera, tenemos un plato giratorio para poder mover ese suelo de madera. Sí. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que las ferritas te garantizan, porque el suelo está cubierto de ferritas, te garantizan un peso aproximado de, bueno, una barbaridad, lo que decíamos. Pero claro, cuando tú vas a meter el equipo, tú no pesas, lo levantas, pesas, lo levantas, sino que vas arrastrando un equipo de 700 kilos y lo que hacen las ferritas es se acaban rompiendo por la fricción. Tuvimos ese problema, que puede ocurrir, que es algo habitual, entonces lo que hicimos es preparar una plataforma de madera para que cuando nosotros entrase un equipo, además con una rampa para poder subirlo, para que cuando entrase con el toro pues no sufriese daño las ferritas, porque al final repartíamos el peso de forma uniforme. O sea que todo es anecoico. Sí, también todo. La mesa rotativa. Gracias. Sí. No. Tú no puedes preguntar tampoco. No, Miguel, ¿cuántos sois en el laboratorio ahora mismo? Bueno, no lo he dicho, pero en el año 2015 se me ocurrió esta idea a mí. Empecé solo con el soporte de 2 personas que creyeron en la idea. A día de hoy somos en plantilla 59 personas y creo que son 8 o 9 becarios. No sé, la verdad es que lo de los becarios es un poco locura, pero alrededor de 65 o 67 personas, sí. La parte de, o sea, por ejemplo, antes en MC pues teníamos poca gente, ahora tenemos un responsable de MC, que además yo le tengo, bueno, tengo aprecio a todos, pero tiene muchísima experiencia, y tenemos 2 técnicos de MC. A día de hoy, solo en MC solo trabajamos a un turno, pero creemos que a partir de noviembre vamos a tener que duplicar turno porque empieza a haber cola de espera y es un problema. Por la previsión creemos que llegaremos, si siguen así con becarios, porque normalmente los becarios, aunque tengamos 8 y 9, nuestra política es muy difícil captar talento. Bueno, todos conocéis cómo está el sector, está tremendamente dinámico y hay mucho movimiento.
Nosotros no tenemos un nombre, como pueden tener otras empresas, que pueda ser atractivo para el empleado, y por lo general lo que hacemos es contratar a las personas en su último año de carrera, empezar a formarles, mostrarle lo que hacemos, que no movemos papel, sino que hacemos ensayos, que usamos equipos, que son cosas que han aplicado en sus estudios, e intentar convencerles de que se queden. Con lo cual, con los becarios que tenemos y con las personas que tenemos, supongo que acabaremos el año en 70 personas. Parece muy interesante, pero no es tan interesante. Ya, me han dicho que ya.